La característica principal que tiene Corea del Norte es que es el país más cerrado del mundo. Para tener una noción de lo que decimos cuantificarlo, solamente 10.000 extranjeros logran por año ingresar a Corea del Norte y de esos 10.000 el 80% son chinos. Es decir, el gran sostén que luego vamos a ver que es China para el país. ¿Cómo hiciste para entrar ahí? Porque si entran 10.000 personas nomás debe ser difícil. Digamos, 2.000 solamente occidentales. Claro. Viajar a Corea del Norte implica toda una cuestión burocrática porque a diferencia de la mayoría de los viajes que los hago de manera independiente y casi en solitario, ir a Corea del Norte implica contactarse con una agencia del gobierno que se encarga de llevar tours y anotarse en uno de esos tours que son organizados absolutamente por el gobierno y que tienen una duración entre 7 días y 10 días. O sea que ellos te muestran y te hacen ir a donde ellos quieren y a donde ellos les conviene. Vos tenés libertad de decir, bueno, yo salgo del hotel y me voy a recorrer por mi cuenta a algún lugar. No, absolutamente nada. Ni siquiera se puede salir de la puerta del hotel. El hotel está dentro de una isla en la ciudad capital Pyongyang y desde ese lugar no se puede salir en ningún momento. Todo el tiempo uno está bajo el férreo. Desde que llega al aeropuerto ya te van a buscar en un colectivo y llevan todo el grupo. Nosotros éramos 16 personas. Nos llevan todos juntos al hotel, nos alojan ahí y desde el hotel se hacen lo que podríamos decir tour o excursiones a diferentes puntos de la ciudad de Pyongyang primero y del interior también. ¿Cuántos habitantes tiene? Contanos un poco cómo es la vida en el poco contacto que has podido tener por estas restricciones que impone el gobierno. Sí, Corea del Norte tiene aproximadamente, las cifras son muy difíciles de conocer por esto mismo que no tenemos datos fiables, pero se estima unos 22, 24 millones de habitantes. Tiene una característica, una población muy alfabetizada, con un nivel sanitario medianamente bueno. Para nada es un país subdesarrollado en absoluto. Contrariamente a lo que uno pensaría, ¿no? En absoluto. Simplemente que el tema es que todo el PBI de Corea del Norte, el 70% va a mantener el gasto militar. Tiene el cuarto ejército más grande del mundo. Aproximadamente hay 2 millones de personas en armas de forma permanente sobre una población de poco más de 20 millones. Prácticamente el 10%. Así, exactamente. Eso implica que desde el punto de vista militar, Corea del Norte tiene la mayor proporción de población en armas que existe en el mundo. Para dar una cifra cercana, el país que le sigue puede tener con suerte como máximo el 1% de la población permanentemente en armas, el 2%. Es decir, la mayoría del ingreso y del gasto del país se va en el mantenimiento militar, por un lado, y por el otro lado, en toda la industria armamentística que está entre las más avanzadas del mundo. Porque es un país que, tiene mucha tecnología y tiene un grado de preparación, de educación muy elevado. ¿Cómo es la vida del resto de la gente, este 10, o sea, este 90% que no está en armas? ¿De qué trabaja? ¿Cómo es vivir? O sea, ¿qué pudiste ver allí? ¿En qué se moviliza la gente? Bueno, son varias preguntas. No existe el empleo privado, todo está en manos del gobierno. Hay que recordar que Corea del Norte tiene un régimen absolutista, que algunas veces se dice que es un comunismo, digamos, arcaico de la época estalinista, heredado de la Segunda Guerra Mundial, de la época estalinista, pero en realidad cuando uno lo visita al país y cuando tiene la posibilidad de estar ahí dentro, uno se da cuenta que en realidad, más que un sistema político comunista o estalinista, el Kim Il-sunismo, que es la ideología que deriva de Kim Il-sung, el abuelo del actual presidente. Que sigue siendo el presidente. Que sigue siendo el presidente porque Kim Il-sung es considerado, murió en 1994, el 18 de julio de ese año, pero sin embargo es considerado presidente eterno.
en el Parlamento se lo declaró el presidente eterno al país. Y digo, ese Kim Il-sunismo, que es la doctrina que él hizo, es prácticamente una religión. Se puede decir muy bien que el Kim Il-sunismo ya no es una ideología en el sentido de una serie de parámetros que se sigan, como uno conoce cualquier otro tipo de ideología, sino que es prácticamente una divinización absoluta de la familia Kim. Y esto es lo que hace tan inentendible para el que no ha ido o para el que lo ve, digamos, a partir del filtro de las noticias occidentales, que por supuesto tienen un grado de desconocimiento y te diría hasta de interés en cómo se enfoca la noticia sobre Corea del Norte. Como cualquier noticia. Como cualquier noticia, sí, gracias. Pero digo, particularmente Corea del Norte está demonizada, no estoy haciendo de ninguna manera el panegírico de la familia Kim, pero digo, hay una demonización del régimen de Corea del Norte que conviene a los intereses occidentales y principalmente a Estados Unidos. Es decir, hay que recordar que la península coreana, donde están las dos Coreas, es el último relicto que queda en la humanidad de la Guerra Fría, que entre 1945-47 a los 90 dividió a la humanidad en los dos bloques de las entonces superpotencias, la Unión Soviética y Estados Unidos. La verdad que ha ido tan poca gente a ese país y es tan extraño, hay tan pocas noticias, tanta información. Te pediría que nos des una o dos anécdotas que te hayan llamado la atención en tu viaje, lo más llamativo que te haya ocurrido. Bueno, me han pasado muchas cosas ahí. Una de las cosas más llamativas es cuando uno sale del país, porque cuando uno sale, nosotros salimos todo el grupo en un solo vagón de tren que va directamente a la frontera con China. Entramos vía aérea desde Beijing a Pyongyang y salimos en un tren. Y una de las cosas más, hasta te diría, ilógicas que suceden es que a la salida se revisan absolutamente todas las fotografías que se han sacado en el país. El tren estuvo detenido 4 horas en la frontera y ahí los guardias, con muchísimo tiempo, con muchísima amabilidad, vieron uno por uno cada una de las cosas que teníamos, revisaron cosa por cosa y vieron lo que habíamos filmado, lo que habíamos grabado, de manera tal que si a ellos no les gusta lo que uno ha sacado, lo eliminan o directamente te quitan. Bueno, esto es una prueba del grado de militarización y del grado absoluto de, te diría, de locura colectiva que se vive en Corea del Norte. Lo que nosotros estamos viendo son los llamados Juegos Arirang que se hacen en el estadio de Seúl, en el estadio de Pyongyang, la capital. Todo lo que vemos en la tribuna son personas, las personas forman una especie de píxel humano que van cambiando permanentemente y van dando la historia, la geografía, la política, la religión del país. A partir de cada uno de las personas que están ahí tienen un libro gigante de 1 por 1 aproximadamente, que tiene ya toda una serie de dibujos, de colores, que van formando de una manera absolutamente precisa todo eso que uno va leyendo y viendo ahí atrás. Y después, bueno, vemos en el campo de juego toda la musicalización del evento que estaba recordando, en este caso, el aniversario de la creación del Partido Comunista en octubre, el 13 de octubre, que es el aniversario del Partido Comunista de Corea del Norte. Pablo, ¿cuál es la diferencia entre ir a Corea del Norte, podríamos decir Arabia Saudita, y cualquiera de los otros 150 y pico de países que llevas recorridos? Es una muy buena pregunta. Corea del Norte tiene la característica que vos, como comentaba antes, no podés hacer nada sin estar controlado. Entonces, es una de las características distintivas con otros viajes que prácticamente yo no tuve ninguna posibilidad, muy poca posibilidad de interactuar
con gente común de la calle. ¿La gente de allá tiene la posibilidad, no sé, de tener televisión? ¿A qué tipo de información puede acceder? No hay taxis tampoco, por lo que veo. No, es que no existe el transporte que no sea en la ciudad, existen los troles y las bicicletas. Además, tener un transporte la tiene solamente los oficiales del gobierno, porque el país atraviesa, auto, ¿no? claro, el país atraviesa una crisis económica y de energía muy grande. Por ejemplo, a la noche se oscurece toda la ciudad, uno ve desde la habitación del hotel que está todo oscuro y que lo único que queda con luces encendidas son los monumentos, las estatuas, las pinturas de los líderes. Pablo, ellos están hace 50 años sin un contacto fluido, digamos, la gente de los habitantes, súbditos, como vos les llamaste, sin tener contacto con la realidad de lo que pasa en el mundo y simplemente les llega lo que les filtra el Estado. Sí, porque además vos me preguntabas de la televisión y demás. Lo único que existe son la televisión del Estado. No, dentro del país, por supuesto, existe Internet y toda la ultra tecnología. ¿Internet o intranet? ¿O tienen todo filtrado? Porque... No te sabría decir porque no lo pudimos utilizar, pero claro, digo, para el gobierno hay toda la tecnología, pero el ciudadano común no tiene acceso absolutamente a nada de eso. Es más, el ciudadano común es premiado con una radio que no tiene dial. Simplemente pueden escuchar la radio del gobierno. La radio del gobierno. Esto es una cosa que ya se hacía en la Alemania nazi. Por ejemplo, muchas veces desde Corea del Sur se trata de infiltrar información y se trata de infiltrar propaganda en contra del régimen. No tienen cómo aceptarla. No tienen cómo aceptarla y creo yo que si alguien la acepta o termina en un campo de reeducación o en una fosa, o termina en un campo de exterminio. No hay que olvidarse que detrás de todo esto hay una situación trágica. El país se estima más de 1 millón de muertos desde el año 94 en adelante como consecuencia de la hambruna que vive. Las estadísticas internacionales son extremadamente claras en cuanto, por ejemplo, a la talla de los habitantes. Sí, tienen como 20 centímetros menos que los coreanos del sur. Exactamente.